Hoy es solo una pieza de museo, una parte de la historia que sigue viviendo mucho después de que el sistema político que la creó haya desaparecido. Una vez fue un arma letal de guerra. Como la avispa, sus brillantes colores avisaban a los que surcaban el cielo de que era una máquina de cuidado. De los muchos aviones que lucharon en las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial, este fue indiscutiblemente el más legendario, el Messerschmitt Bf-109. Sin ninguna duda, fue el aparato más famoso que haya volado nunca en la Luftwaffe. Se ha estimado que un enjambre de más de 35.000 unidades del 109 se construyeron en total, convirtiéndose en el avión de combate más numeroso de la historia. Han sido muchos los que han dicho que fue el mejor luchador de la guerra, pero, sin excepción, todos admiten que fue la piedra angular del poderío aéreo nazi. A pesar del gran número producido, muy pocos 109 sobreviven hoy. De hecho, solo queda un 109 construido originalmente por los alemanes en estado de vuelo. Es el ejemplo de una época pasada. Años de tumultos, destrozos y valentía sin precedentes. Pese a sus distintivos nazis, este 109 fue construido en Sevilla por Hispano Aviación. Esta compañía voló su primer 1109 en denominación española en marzo de 1945, pasando en 1953 al 1109 M1L Buchón con motor Merlin. En España se construyeron varias versiones, algunas biplazas con motores Hispano y Merlin. Cuando el último HA 1112 voló en Sevilla en 1956, se cerró un ciclo de 21 años de fabricación de este caza, con una cifra total probable de 35.000 unidades. Todavía evidentes sus bellas, resueltas y siempre amenazantes líneas que una vez fueron tan familiares en los cielos de Europa. Hace 50 años parecían invencibles. Pilotados por los más hábiles jóvenes alemanes, volaron una y otra vez hacia la victoria. Pero hacia el final de la guerra, un exhausto piloto de la Luftwaffe confesaba: «Cada vez que cierro la carlinga, siento que estoy cerrando mi propio ataúd». Los equipos de tierra están rearmando y preparando este avión para una nueva salida. Con 3 cañones y 2 ametralladoras, el 109 era un arma formidable. A diferencia de los pilotos aliados, los de la Luftwaffe no tenían un sistema rotativo durante la Segunda Guerra Mundial, razón por la que cada uno pudo apuntarse muchas victorias y también por la que muy pocos sobrevivieron. A pesar de la tremenda camaradería que existía entre ellos en el aire, cada hombre estaba terriblemente solo. Los pilotos de combate surgieron como una casta militar aparte durante la Primera Guerra Mundial. Pero el éxito de hombres tan inmortales como Oswald Welke y Manfred von Richthofen, este último quizás el piloto de combate más famoso de la historia, fue tan legendario como breve. El tenaz Barón Rojo, cuyos 80 derribos jamás fueron igualados por ningún as de la Gran Guerra, se convirtió, al igual que otros pocos pilotos de combate, en un héroe reconocido internacionalmente. Sus aparatos, normalmente biplanos o triplanos, eran primitivos, su construcción burda, su armamento impredecible. Equipado con un peculiar motor Overursal de cilindros rotativos y lubricado con aceite de castor, la montura favorita de von Richthofen fue el triplano Fokker DR-1. El famoso circo volante de von Richthofen, que reunía a algunos de los más hábiles pilotos de guerra, era una máquina aérea sin precedentes. La gloria les envolvía, pero la expectativa de vida de cada piloto de combate era en promedio de solo 6 semanas. Jamás se consideró ni el confort ni la seguridad de los pilotos. Los paracaídas fueron retirados por poco viriles y perniciosos para la moral.
La inspección prevuelo no aseguraba nada. Los pilotos creían en el destino y confiaban en que la suerte les trajera vivos de vuelta. Oswald Belke, que había enseñado a von Richthofen el arte de combate aéreo, fue derribado y muerto antes de poder celebrar su 26 cumpleaños. Von Richthofen, segundo por la derecha, fue enrolado por Belke como uno de los primeros miembros del Circo Volante. El 17 de septiembre de 1916, el Barón Rojo, como muy pronto fue conocido, se anotó su primera victoria cuando envió a tierra a un piloto inglés envuelto en llamas. Repetidamente condecorado, Richthofen fue más tarde derribado y muerto sobre trincheras inglesas y enterrado por sus propios enemigos con todos los honores militares. Entre los alumnos de Belke había otro joven as que acabaría siendo el comandante supremo de la Luftwaffe de Hitler. El nombre del aprendiz era Hermann Göring. Cuando heredó el mando del Circo Volante de Richthofen, quiso alterar la filosofía del combate que enseñara Belke. Esto no le hizo ganarse la simpatía de los más veteranos, pero como Richthofen fue condecorado por méritos de guerra. Göring sobrevivió a la guerra y, acreditado por sus 22 derribos durante los años 20, se introdujo en la explosiva arena de la política alemana. Una década más tarde, alcanzaría un increíble poder como parte del recién formado Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler. Durante la Primera Guerra Mundial, el concepto Jasta de Belke, o Escuadrón Aéreo de Persecución, fue puesto en práctica por una escasa pero valiente Fuerza Aérea Imperial Alemana. La Jasta, a base de Fokker D-7, representaba en 1918 la tecnología de combate más avanzada de la época. Al final de la Gran Guerra, el pueblo alemán se enfrentaba a un futuro sombrío e incierto. Con su ejército diezmado y su infraestructura física y política en ruinas, los alemanes tenían muy pocas opciones y muy poca esperanza. Pero todavía les aguardaba un desastre aún mayor. Tras el Tratado de Versalles, la antes poderosa Wehrmacht quedó restringida a 100.000 hombres, pero sus comandantes prusianos interpretaron la limitación a 100.000 oficiales. Poco a poco fue emergiendo un numeroso ejército clandestino irregular y más tarde el armamento necesario para equiparlo. La débil democracia alemana, la República de Weimar, no fue capaz de reactivar la anémica economía de la nación. Muy pronto, la desesperada población cayó en las manos de los fanáticos. Tras la destrucción de la máquina de guerra alemana, la nación y su gente suspiraban por la dignidad perdida. El Tratado de Versalles prohibió toda forma de aviación militar alemana, pero con el tiempo la aviación civil reapareció lentamente y algunos pequeños equipos se fueron uniendo hasta formar la aerolínea nacional Lufthansa. En 1927, Lufthansa estaba buscando un nuevo avión de pasajeros y la Bavarian Aircraft Works, cuyo equipo de ingenieros estaba encabezado por Willy Messerschmitt, presentó este diseño de 10 asientos, el modelo 20. El primer prototipo del M20 se estrelló. Lufthansa exigió la inmediata devolución de su inversión y esto produjo la ruina financiera de la compañía bávara. Para el diseñador Willy Messerschmitt, esta debacle le ofrecía una oportunidad. Su propia industria de aviación nació tras el desastre, no sin antes mantener una acalorada discusión con el director responsable de la cancelación del M20. Ese hombre era Erhard Milch, un burócrata pragmático con fama de conseguir que las cosas se hicieran. Una vez que él y Messerschmitt discutieron, quedaron sembradas las semillas de una amarga enemistad que duraría décadas. El fracaso del M20 y las limitaciones impuestas a la aviación militar en Versalles condujeron la energía de Messerschmitt hacia aviones civiles más pequeños. Este es el M21, notorio por su sistema de alas plegables que ahorraba espacio en el hangar. Fue una de las muchas ideas nuevas que le valió a Messerschmitt la reputación de ingeniero innovador.
En 1932, el partido nazi había logrado el control del Reichstag o Parlamento alemán y Hitler inició rápidamente la tarea de promocionar a los miembros del partido o, cuando menos, a los simpatizantes de la causa hasta posiciones de poder a todo lo largo del entramado del gobierno. Tejió una intrincada red de seguidores bien escogidos, cada uno en una posición clave y vital para el nacimiento del nuevo Reich. Uno de ellos era Erhard Milch. Paradójicamente, Milch era medio judío, pero se le encomendó un importante papel en el desarrollo de la industria aeronáutica militar a pesar de todo. Para apartar cualquier estigma de la derrota de la última guerra, la Fuerza Aérea Alemana adoptó un nuevo nombre, la Luftwaffe. Pero en aquella reconstrucción, sus diseñadores seguían mirando al pasado. El punto de salida fue el Pfalz D-12, un caza biplano y uno de los primeros en incorporar el fuselaje totalmente metálico. Enseguida, los nuevos biplanos de combate llenaron los cielos del nuevo Reich. Entre estos símbolos de la joven Luftwaffe estaba el Heinkel HE-61. Pero en 1934 también el Heinkel ya estaba desfasado y comenzó la búsqueda de un modelo más moderno. Un candidato madrugador fue el Arado 80, un monoplano aerodinámico, tenía la carlinga abierta y fue presentado con aterrizaje fijo, aunque había sido previsto un sistema retráctil. La desventaja era su excesivo peso y nunca pasó de la fase de prototipo. Otro contendiente fue el Focke-Wulf 159, construido con tren de aterrizaje retráctil y carlinga cerrada. Su mayor innovación fue el ala alta tipo parasol que le hacía más manejable. Pero también se rechazó su fabricación porque dicha ala hacía muy peligrosos los aterrizajes de emergencia y reducía la velocidad. El favorito para el contrato era el Heinkel 112. Tenía el tren de aterrizaje retráctil y carlinga abierta, pero este Heinkel de combate era tremendamente pesado. Por si fuera poco, sus alas eran de complicada fabricación y enormemente caras. Con el tiempo justo, Heinkel decidió mejorar su 112 con una versión más ligera y también construyó el modelo 110 aún más ligero. Al final, ninguno de los dos consiguió el contrato. En lugar de ellos, el contrato se fue a una compañía con la que nadie contaba. Había fabricado un aparato que lo tenía todo, pero sin embargo, había sido excluido de la competición. Aquella discusión de Messerschmitt con el ahora mariscal de campo Milch había causado que su compañía fuera virtualmente excluida de cualquier proyecto militar. A pesar de ello, con secreta confianza, habían construido un avión ligero monomotor al que se llamó Messerschmitt 108 Tifón. De aterrizador plegable, el diseño del 108 era limpio y simple. Incorporaba avanzadas características que le proporcionaban extraordinarias prestaciones. La carlinga era amplia y bastante confortable en comparación con los aviones de la época. Para probar la eficacia de su diseño, Willy Messerschmitt inscribió su 108 en la carrera alrededor de Europa. Y aunque no logró el primer lugar, el conjunto de sus características lo convirtieron en el ganador real. Los que lo vieron quedaron tan impresionados con el avión que Milch recibió muchas presiones para eliminar sus prejuicios contra Messerschmitt. Al final, se permitió a Messerschmitt someter su diseño a concurso para el nuevo avión de combate. Pero el vengativo Milch le hizo saber claramente que aunque su compañía ganara el concurso, sería otra la que construyera el avión. Sin perder la fe, Willy Messerschmitt aceptó el reto. Messerschmitt se aplicó inmediatamente a afinar el 108 para dotarle de mejor aerodinámica y puso todo su énfasis en la velocidad porque a menos de que su diseño fuera superior con mucho al de Heinkel, sabía que Milch le apretaría las clavijas. El Messerschmitt resultante tras las mejoras llegó a ser una leyenda de la aviación. Denominado 109, era un esbelto monoplano de carlinga cerrada y tren de aterrizaje retráctil. Era además un aparato mucho más fácil de construir que el complicado 112.
Simultáneamente a la victoria de Messerschmitt, la inteligencia alemana supo en 1936 de un caza inglés de similares características, el Spitfire. El Messerschmitt 109 introdujo muchas novedades. Fue el avión que volaría a la inmortalidad en la batalla de Inglaterra. Con su estrecho aterrizador, el impacto de la toma de tierra era absorbido por el fuselaje y no por las alas. Su aguijón era un cañón colocado sobre el motor que disparaba a través del cubo de la hélice con mortal precisión. Sus alas eran ligeras y fácilmente desmontables. Una vez desmontadas y colocadas a lo largo del fuselaje, el aparato ocupaba un volumen reducido, facilitando su transporte por tierra o vía férrea. El fuselaje era estilizado y amenazador, la cabina pequeña y estrecha. En las postrimerías de los años 30, el 109 era toda una maravilla aerodinámica. Además, no era caro de producir, así que pudieron fabricarse un gran número de 109. El modelo E y F, y más tarde el G, fueron las versiones clásicas y las producidas en mayor cantidad. El 109, modelo E, o E-1000, como le llamaban los pilotos alemanes, fue enviado a curtirse en combate en la Guerra Civil Española. La Legión Cóndor, compuesta por unos 6.000 hombres de la Luftwaffe, ayudó a las tropas de Franco adquiriendo una experiencia vital para años venideros. En España surgió la nueva generación de pilotos de la Luftwaffe. Pero aunque los 109 mostraron considerables progresos en el combate, la máquina todavía tenía algunas deficiencias. Günter Rall, tercero en el ranking de ases del combate de todos los tiempos, nos explica. El 109 era un avión muy sensible, de una cabina minúscula, palanca muy corta y algunos problemas con el tren de aterrizaje estrecho y alto, lo que causaba a los novatos a veces muchas dificultades. Cuando se empezaba el despegue, se empujaba la palanca hacia adelante para elevar la cola. Entonces había que aplicar inmediatamente el timón contrario para compensar el par de giro de la hélice. Su punto flaco en combate era la pobre estabilidad lateral a altas velocidades y el hecho de que las aletas de las alas a veces se abrían durante virajes cerrados. Y aunque esto impedía la entrada en pérdida, originaba una oscilación que dificultaba la puntería. Tenía aquella extraña carlinga y además tras la cabeza del piloto una placa de acero para protegerla. La cabeza estaba protegida, sí, pero anulaba la visión trasera. Así que en los primeros días pusimos en la cabina un retrovisor, pero la vibración del avión era tan fuerte que no se podía ver nada en el espejo y si veías a alguien en él, solo era una cuestión de segundos que te derribasen, porque ese alguien estaba ya completamente detrás de ti. A pesar de que el Messerschmitt 109 tenía una avanzada y aerodinámicamente eficaz célula, como todos los cazas, la clave de su éxito estaba en el motor. Para muchos 109 fue el Daimler-Benz 600. Hoy en día es posible admirar una de esas plantas motrices únicas gracias al fenomenal trabajo del equipo de restauración de Messerschmitt en el Museo Imperial de la Guerra en Duxford. Ian Mason, del equipo de restauración, nos explica. El motor que tenemos delante es un Daimler-Benz DB605A del Messerschmitt Bf109G. El motor en sí es bastante convencional en su diseño, con 12 cilindros en V, excepto en que está invertido. Motores como los Merlin o Allison o cualquiera de su clase están todos ellos en V hacia arriba, con el carburador aquí en el centro.
Los alemanes cambiaron esta configuración colocando la V en posición invertida y reemplazando el carburador con una unidad de inyección de combustible, lo que le da mucha más rapidez de respuesta al motor. Cuando se acciona el acelerador, se consigue una respuesta casi inmediata. Y también se evitan los problemas con los Gs negativos, lo que fue muy importante en la época de la batalla de Inglaterra. Incluso bajo los estándares de la ingeniería actual, el motor Daimler-Benz sigue siendo magnífico, como lo demostró la inspección hecha por Rolls-Royce. Los de Rolls se lo llevaron a su local, lo midieron y encontraron que estaba dentro de las muy estrechas tolerancias de fábrica. Y sus palabras para nosotros fueron: por Dios, ojo con el cigüeñal, porque sería imposible construir otro con los medios que hoy tenemos. Así que cuando piensas que los alemanes fabricaron 100.000 de estos motores con tan estrechas tolerancias, es algo que dice mucho acerca de la industria alemana de los años 40. La ingeniería alemana era reconocida por su precisión y los motores de la serie 600 de Daimler-Benz mantuvieron esa tradición. Este motor estaba perfectamente diseñado para la célula del Messerschmitt y además podía ser reemplazado en cuestión de horas. La ventaja era que el 109 podía volver al combate en la mitad de tiempo que requería Spitfire, el británico. Para una mejor comprensión de cuán excepcional era el diseño del Messerschmitt, solo hay que compararlo con otros aparatos de la época. Por aquellos mismos años, la Fuerza Aérea Italiana, en tiempos considerada la mejor de Europa, volaba modelos como el Macchi 200. Escaso de potencia y armamento, era un aparato una generación por detrás del 109. El Macchi 200 fue más tarde equipado con el propulsor Daimler-Benz 600. Denominado 202, combinó el viejo fuselaje con el nuevo motor, resultando un avión más potente, pero nunca fue rival para el Messerschmitt. La Fuerza Aérea Soviética tenía su propio caza de motor de cilindros en línea. Los primeros MiG estaban todavía desarrollándose, pero en 1939 ninguno de ellos estaba en servicio. Más tarde, en combate contra un experimentado piloto de 109, raramente el MiG podría tener una oportunidad. Los Estados Unidos también tenían cazas monomotores en servicio. El Bell P-39 Airacobra tenía un cañón que disparaba a través del morro, muy parecido al 109, pero al contrario del Messerschmitt, el motor del Airacobra estaba colocado detrás del piloto y unido a la hélice a través de un largo eje de transmisión. El piloto accedía a la cabina a través de una puerta de forma parecida a la de un automóvil. A pesar de ciertas avanzadas características como su tren triciclo retráctil, el Airacobra estaba terriblemente escaso de potencia. Pero con todas sus limitaciones era lo que había disponible, y en la otra esquina del mundo, pilotados por soviéticos, 10.000 Airacobras se batieron contra la poderosa Luftwaffe sobre los cielos de Rusia. Los 109 alemanes más rápidos y manejables los derribaban casi sin verlos. En 1939, otro avión producido en los Estados Unidos fue el P-40. Equipaba un motor Allison parecido al del P-39, pero de diseño mucho más convencional. Careciendo de turbocompresor, no era muy bueno a gran altitud. El mejor caza francés era el de Boitin D-520. Fabricados a toda prisa en una nación que esperaba atenazada la agresión nazi, tampoco fueron obstáculo para los 109. 1939 encontró a la RAF con dos cazas principales listos para la guerra. Cada uno de ellos sería un clásico: el Hawker Hurricane y el Supermarine Spitfire. Este último fue el avión que derrotaría a la Luftwaffe de Goering, el gran rival del 109. Ambos aparatos británicos estaban equipados con los soberbios motores Rolls-Royce Merlin. El Hurricane era lento, pero tenía un gran radio de acción, 600 millas, mucho más que el 109. El Spitfire, mucho más rápido y manejable, no alcanzaba el techo ni tenía la capacidad de picado del avión alemán. Todo estaba preparado para una guerra en el aire como jamás había visto el mundo.
El 1 de septiembre de 1939, Alemania lanzó a Europa a la guerra. Más de 200 Messerschmitt Bf-109 sobrevolaron el cielo de Polonia como punta de lanza del ataque sorpresa. Sin ninguna duda, el mejor avión de combate del momento estaba además pilotado por los mejores aviadores del mundo. Curtidos en el combate en España, los hombres de la Luftwaffe arrasaron el país derribando todo lo que encontraron a su camino. Apoyando el avance de sus fuerzas de infantería a través del territorio polaco, la Luftwaffe se enfrentó a más de 300 aviones enemigos. Muchos fueron eliminados en tierra, sorprendidos e indefensos. Los polacos ofrecieron una resistencia tan heroica como inútil. Cuando el humo del ataque se disipó, la Fuerza Aérea Polaca simplemente había dejado de existir, arrasada y dispersa por todo el territorio que se suponía debía proteger. La Luftwaffe perdió menos de 80 aparatos. La misma historia se repitió a través de Europa. Noruega, Holanda, Bélgica y Francia fueron engullidos por la implacable marea de los ejércitos alemanes. Sobre ellos, el omnipresente 109 era un paraguas de acero asegurando la supremacía aérea en cada paso del camino. En junio de 1940, la fuerza expedicionaria británica enviada en ayuda de los franceses estaba atrapada en un cerco mortal. A pesar de que el milagro de Dunkerque salvó a cerca de 350.000 soldados aliados, el precio que se pagó por la evacuación fue alto. 44.000 soldados franceses y británicos fueron muertos o capturados. Sobre aquellas playas, los Messerschmitt 109 hicieron su día. Tras la derrota francesa, Alemania dirigió su atención al Reino Unido. Goering juró poner a la nación británica de rodillas e inició los raids de bombardeo diurno sobre la isla. La escolta primaria de sus bombarderos era el 109. Alentados por aquellas históricas palabras de Hugh Dowding, el destino de generaciones enteras está en vuestras manos, los pilotos británicos de los Spitfire y Hurricanes se arrojaron sobre el invasor. Hitler anunció: profetizo que un gran imperio será destruido. Pero junto al optimismo del Führer, los puntos débiles de los 109 empezaron a emerger. Con un radio de acción a velocidad de crucero limitado a 410 millas, sus pilotos solo disponían de 20 minutos útiles de combate. En cierta ocasión, de una docena de sedientos 109 que regresaban de una misión, 5 tuvieron que aterrizar de emergencia sobre suelo francés y los otros 7 fueron tragados por el Canal de la Mancha. Los británicos tenían muchos Hurricanes en servicio y muy pronto los pilotos de la RAF aprendieron a luchar con estos lentos aparatos contra los bombarderos enemigos, mientras los más rápidos Spitfire mantenían ocupados a los 109, haciéndoles gastar su precioso combustible. El as de la Luftwaffe, general Dieter Rabach, voló sobre Inglaterra en un 109. La batalla de Inglaterra estuvo diseñada y controlada por el alto mando. Nos ordenaban lo que teníamos que hacer exactamente y la mayoría de las veces eran misiones de escolta a los bombarderos. La misión de escolta, especialmente la escolta cercana, significa perder las ventajas naturales del piloto de caza: su rapidez, su altitud e incluso su habilidad. Tienes que fijar su velocidad y altitud a la de los bombarderos, que obviamente eran bastante más lentos que los ME-109. Ciertamente, el corto alcance de los 109 era un hándicap en misiones de escolta de bombarderos. Pero frente a las trágicas pérdidas que sufrieron, tenían ciertas ventajas. Con un techo de 2.000 pies más que los Spitfires, podían picar sobre los pilotos ingleses sin que estos lo sospecharan. Cuando salieron los más potentes 109F, sus ventajas mejoraron notablemente. Aprendiendo de los alemanes, los pilotos ingleses dejaron de volar en formación y lo hicieron en pequeños grupos sueltos para tener más libertad de maniobra y mayor alcance de visión.
Pese a su limitado alcance, los hombres de la Luftwaffe se aventuraban con sus 109 a volar en solitario sobre el canal, haciendo de señuelo para atraer a los pilotos de la RAF hasta donde esperaban sus camaradas volando en círculo sobre la costa francesa. Los pilotos de la RAF volaban hasta 7 veces diarias. El destino de los aviadores de ambos bandos se decidía en combates donde el periodo de lucha real duraba menos de 15 minutos. De forma global, esos desesperados y breves choques de hombres y máquinas determinaron el destino de sus naciones. Aunque algunos pilotos alemanes consideraban al Spitfire más maniobrable, ingleses que volaron con Emils capturados, como los hombres de la Luftwaffe llamaban a los 109E, juzgaron los dos modelos muy similares. General Dieter Rabach fue más que un piloto, también un instructor y mentor de los jóvenes pilotos a su mando. Su trabajo consistía en combinar y apilar hombre y máquina para un único propósito, el combate aéreo. Cada piloto tenía su propio avión. Si este no estaba disponible, podía entonces coger un sustituto, aunque normalmente pilotaba su aparato en el cual estaban su primer y su segundo mecánico. En Alemania, ya sabe, teníamos esta unidad de cuatro aparatos a los que llamábamos Swarm. Estos 4 aparatos tenían siempre los mismos responsables de armamento y uno de ellos, siempre el mismo, se encargaba de los sistemas hidráulicos. Así que el grupo funcionaba como una piña. Los 4 aparatos, los 4 pilotos y los mecánicos de tierra que volaban con el corazón junto a sus pilotos cuando salía el grupo, esperando, deseando y rezando para que todos volvieran y que lo hicieran con la victoria. El hombre de este avión fue todo un símbolo, no solamente por ser un excelente piloto de combate, sino por sus innatas cualidades de liderazgo que se desvelaron cuando sirvió en España. Finalmente, todo ello llevó a su nombramiento como general de aviación de caza. Werner Mölders fue una inspiración para los jóvenes pilotos alemanes. Aunque Mölders solo respondía ante Göring, se distanció paulatinamente del alto mando, prefiriendo estar con sus hombres. Este católico devoto nunca se avergonzó de confesar en público el miedo que frecuentemente experimentaba antes de entrar en combate y el shock que siempre le quedaba después. Primero como piloto y luego como general, hizo mucho para revivir el viejo espíritu de Richthofen, el Barón Rojo. En 1941, Hitler se embarcó en la fatal invasión de Rusia. Volviendo del frente del este, ya lejos de los cañones enemigos, el avión de transporte que traía a Werner Mölders se estrelló. Alemania había perdido uno de sus primeros auténticos héroes de guerra. Toda la nación lloró la muerte de su general, pero otro gran as iba a reemplazar a Mölders. Se llamaba Adolf Galland. También había luchado en España. 94 pilotos enemigos habían caído bajo su fuego. En este plano es el primero por la derecha. Era un piloto muy experimentado y un líder en el aire, cosas que no significan siempre lo mismo. Teníamos grandes pilotos individuales, grandes tiradores, pero no siempre capaces de liderar una unidad en el cielo. Eran combatientes solitarios. Galland fue además un gran líder, y cuando Mölders murió, él cogió el relevo como general del arma de caza e hizo mucho por la Luftwaffe. Su obsesión, su opinión era, en el 41 o 42, cuando fue nombrado, que en el largo camino que nos quedaba por recorrer, necesitábamos tener una fuerza de defensa aérea muy fuerte. La prioridad de Hitler fue siempre la aviación de ataque más que la defensiva, y muy pronto exigió planes para reemplazar al 109. Así nació el Focke-Wulf 190, conocido como el pájaro carnicero. Para algunos fue el mejor combatiente alemán de la guerra. El 190 y el 109 volaron ala con ala en el cruel conflicto del frente del Este.
Allí, las adversas condiciones probaron a hombres y máquinas hasta el límite. En la ácida prueba de guerra, el 190 se mostró como más avanzado que el 109, pero muchos pilotos todavía preferían el viejo 109. En el oeste, ejércitos de bombarderos comenzaron a sembrar de escombros el corazón de Alemania. Hitler todavía insistía en fabricar aviones de bombardeo ofensivo. Galland dijo no, tenemos que producir cazas, 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 y tenía razón. Durante la primavera de 1944, muchos ases alemanes como RAL fueron traídos del frente del este para plantar cara a los bombarderos diurnos americanos. En aquel momento, la Fuerza Aérea Norteamericana había recibido nuevos cazas con mayor alcance, fuertemente armados y mucho más rápidos como el Republic P-47. Por primera vez, los cazas norteamericanos podían escoltar a sus bombarderos muy dentro de Alemania hasta golpear el corazón del mismo Tercer Reich. La aviación aliada estaba ya haciendo aquello que Goering había jurado que nunca ocurriría. Bombarderos de gran alcance como el Consolidated Liberator y el Boeing B-17 dejaban diarias huellas de su paso por Alemania, protegidos por una fuerte escolta. Los pilotos de los 109 esperaban tensos su llegada. Escuchábamos por la radio que los bombarderos de la octava Fuerza Aérea estaban sobrevolando Inglaterra. Cuando abrían sus radios y las sintonizábamos, podíamos imaginar lo que iba a pasar ese día. Escuchábamos la primera alerta y esperábamos 15 minutos, y seguidamente 10, 5, hasta que el comandante decía, se están aproximando con sus escoltas a este área, y finalmente añadía, ok, a pelear. Luchar contra aquella marea de bombarderos enemigos supuso el mayor desafío para los pilotos de la Luftwaffe desde que comenzó la guerra. Los 109 y 190 inundaron Occidente, pero a pesar de sus esfuerzos, cientos de miles de civiles alemanes morirían. La Luftwaffe tenía entonces la ventaja del defensor. Los pilotos americanos llevaban ya horas volando cuando sus adversarios alemanes recibían la orden de despegar. Durante el largo vuelo, debían superar el fuego antiaéreo alemán, los fallos de sus propias máquinas y el terrible miedo a lo que les esperaba más adelante. Fue en el norte de Frankfurt. Vimos cómo se acercaban, bajé aproximándome todo derecho. A cerca de 8.000 metros había un grupo de P-47. Derribé uno y luego otro. Los demás saltaron sobre mí. Lo sé ahora, fue la jauría de lobos de Hab Senkes. El segundo elemento de los cuatro saltó encima de mí. Los 4 P-47 me cazaron. Tras saltar, caí a lo alto de un árbol. Con mi pulgar arrancado, herido, quemado con el fuego del infierno, pero me dije, bien, he salido de esta. Fue su único derribo tras 275 victorias conseguidas en años de duros combates, pero pudo salvar la vida. Uno tras otro, frecuentemente tras más de 500 misiones a su espalda, el tiempo, la suerte y la muerte hicieron estragos con los mejores ases de la Luftwaffe. Entre enero y abril de 1944 se perdieron más de 1000 pilotos de caza de la Luftwaffe, aunque los aviadores aliados también llevaron lo suyo. En 1943, casi una tercera parte de las tripulaciones de los bombarderos nunca llegaron a alcanzar el final de su primer turno de 25 misiones. Pero inexplicablemente, la producción alemana de aviones se incrementó en 1944. Los escoltas norteamericanos regresaban de sus misiones provocando enormes daños sobre toda clase de objetivos. La ferocidad de los cazas de la octava Fuerza Aérea convirtieron muchas bases de la Luftwaffe casi en cenizas.
El merodeo de los cazas americanos se hizo tan numeroso que los campos de aviación grandes tuvieron que ser abandonados. Los restos de la orgullosa fuerza que un día había conquistado toda Europa, como último recurso, tuvo que esconder sus aviones en los bosques cercanos. Desde estas improvisadas bases, los exhaustos pilotos de los 109 volaban ahora con la certeza de que la guerra estaba perdida. Pero los hombres de la Luftwaffe eran la única protección que le quedaba a la indefensa población alemana contra los bombardeos. Erhard Mill advirtió que sin ellos el enemigo podría jugar al fútbol con los civiles alemanes. Esta certeza les encorajinó para seguir luchando hasta su amargo final. En los últimos meses del conflicto, este diseño de 1934 ya tenía 11 años de antigüedad. El 109 y los hombres que lo volaron siguieron adelante a pesar de la abismal desproporción de fuerzas. Los aviadores de la Luftwaffe estaban a veces en desventaja de hasta 8-1. No hace mucho tiempo rodeados de prestigio, con buenos coches y estatus de héroes, ahora solo estaban cansados y entumecidos. Llegué al ala 52 en noviembre de 1942, cuando el ala tenía cerca de 4.000 victorias aéreas. Cuando la dejé 2 años más tarde, tenían más de 10.000. Hartmann, con el mayor número de ellas, Barkon, Bath, Rall, Steinhoff y Oblesser, todos ellos con más de 150 derribos enemigos. Ese era el éxito. Había tenido hombres excelentes en los puestos clave. Repuestos de combustible escaseaban desesperadamente, pero el viejo 109 era capaz de mantenerse peleando bajo condiciones mínimas. Su motor era una roca y su aerodinámica impecable. Incluso aquel estrecho tren de aterrizaje demostró ser tan fuerte como el resto del aparato. Los mejores ases de la Luftwaffe lograron la mayoría de sus derribos volando el 109. Incluso admitiendo que algunos alcanzaron sus increíbles totales luchando contra aviones inferiores en el frente del este, empequeñecieron las cifras de los mejores ases aliados que rara vez llegaban a los 30 derribos. Millares y millares de pilotos de la Luftwaffe volaron sus últimas misiones en los 109 y las marcas de sus derribos en los laterales de los cazas aliados fueron testimonios mudos de sus últimos instantes en la defensa de la causa alemana. Comparados con los americanos, que normalmente volaban 50 misiones y luego se iban a casa y quizás tenían un segundo turno, nosotros los alemanes tuvimos que volar hasta que la guerra acabase o fuéramos derribados. Yo, personalmente, he volado en más de 1000 misiones y conseguí 125 derribos. Al colapso de la Alemania nazi, la guerra aérea terminó rápidamente y sin ceremonias. En enero de 1945 quedaban menos de 1 millar de 109. Al final de la guerra, ni siquiera 500 estaban en condiciones de vuelo. Los aliados capturaron algunos 109 durante la guerra y los mantuvieron para experimentar y con fines propagandísticos. Consiguieron adaptar fácilmente otros repuestos al avión y los pilotos aprendían a volarlo simplemente arrancando el motor y despegando. Yo era capitán en la base de Bright en pruebas de vuelo como oficial de operaciones y cuando nos llegaron 2 109 y 2 Focke-Wulf, tan pronto como estuvieron preparados, me coloqué el primero de la lista para volarlos y mi primer vuelo fue en un 109. Y me elevé. Después de alcanzar altura, otro de nuestros pilotos con un P-51 se me acercó. Así que subimos más e hicimos una prueba comparativa. El 109 lo hizo bien, pienso que muy bien.
Me gustaron sus características: pequeño tamaño, gran aceleración, sus velocidades de ascenso y de picada y sus grandes posibilidades de maniobra. Su timón de profundidad respondía mejor que el del Spitfire o P-51. Al aterrizar, ya sabe, estábamos todos preocupados por aquel estrecho y alto tren de aterrizaje, aunque realmente no era un problema real aterrizar. El 109, a pesar de la visibilidad de la carlinga, que todos los pilotos criticaban, resultaba un cómodo avión de caza. Hoy, muy pocos sobreviven. Algunos son españoles, de Hispano-Aviación, irónicamente equipados con motores británicos Rolls-Royce Merlin, frente a sus homólogos alemanes que tienen diferente forma del carenado del motor y sus hélices de 4 palas. Los originales, raros, se consideran preciosas piezas de colección para museos de todo el mundo. Testimonio de la obra del genial Willy Messerschmitt, están ahora mimados y cuidados como niños por equipos que vigilan cada mínimo componente. Dedican cientos de horas de trabajo a máquinas que en otro tiempo inspiraron terror y respeto. El amoroso cuidado que se les otorga ahora es curiosa y diametralmente opuesto a la violenta naturaleza con que fueron concebidos entonces. Concienzudamente restaurados, cada pieza forma parte de un mosaico que pertenece a una época pasada. Una época en la que el ME-109 fue enviado a proteger los bombarderos alemanes en su intento de destruir el espíritu y la tierra de la población inglesa. Al final de la guerra, se cambiaron los papeles y fue el 109 quien luchaba desesperadamente para detener los ignominiosos bombarderos aliados. Pero fallaron en esta misión y casi 500.000 civiles murieron bajo la lluvia de bombas. El mariscal de campo Milch lamentó que la única materia prima que no puede reponerse es la sangre humana. Cuando el último 109 disparó su último proyectil y sucumbió finalmente, cerca de 160.000 aviadores ingleses y americanos y un enorme e indeterminado número de pilotos alemanes habían dejado sus vidas allá en lo alto, sobre los campos y ciudades de Europa.